simplemente para que sirva de enlace con nuestra segunda parte que comenzamos ahora mismo, y para la misma tenemos a tres invitados con los que estamos encantados de contar. Tenéis que conectar vuestros micrófonos y también las cámaras correspondientes. Tres invitados a lo que voy a presentar. Son invitados a pie de obra de la escuela primaria, secundaria, para complementar precisamente la magnífica exposición de Clara Grima. A tres invitados a los que le vamos a dar la palabra a continuación. Los presento a los tres rápidamente y comenzamos con sus intervenciones. En primer lugar, Manuel Martín. Manuel Martín Correa, maestro, ilustre maestro, con una amplia trayectoria como maestro, autor de un libro que recomiendo, cuya lectura recomiendo, Con trozos de tiza, y un entrecomillado, un subtítulo precioso, Apuntes y relatos para una pedagogía ingenua. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Contamos también con Camilo García Guridi, profesor licenciado en matemática, profesor de enseñanza secundaria y bachillerato, y actualmente su destino en el IES Itálica de Santiponce, Sevilla. Y por último, nuestro tercer amigo invitado, Manuel Víctor Álvarez Rivera, licenciado en matemática, con amplia trayectoria también como profesor de instituto. Tuve la suerte de ser su compañero en un instituto durante varios años y actualmente... ¿Eh? Y amigo incluso. Y amigo incluso, además de, a pesar de, y actualmente inspector en Málaga. Vamos a comenzar con vuestras breves intervenciones iniciales y después pasamos a la interacción con Clara. Manuel Martín, en primer lugar. Hola, buenas tardes. Yo quería empezar diciendo que después de escuchar las palabras de Clara, la magnífica intervención de Clara, lo que tengo claro es que tengo un problema matemático muy serio, que es cómo administrar el enorme caudal de sugerencias que sus palabras han llevado a mi cabeza, ¿no? Así que mientras eso se aclara ahí dentro, me gustaría empezar diciendo que felicito a la Asociación Andaluza de Inspección Educativa por organizar este encuentro y le agradezco que me haya invitado, porque para mí el que me inviten a un espacio en el que se va a hablar de didáctica de las matemáticas es casi como si me convidaran a una fiesta, ¿no? O algo así. Así que muchísimas gracias y espero pasármelo muy bien. También saludar a los participantes, entre los que espero que haya compañeros en activo. Yo soy ya un maestro jubilado y que les va a servir muy bien todo esto que ha planteado Clara, y saludar a los compañeros, a Camilo y a Víctor, y especialmente a Clara, que como ya le comenté antes, somos paisanos o casi paisanos, porque ella es de Coria, y yo he vivido y he trabajado más de 30 años de maestro allí en Coria. Me siento muy vinculado a Coria y muy agradecido porque siempre me trató muy bien. Y también quería felicitar a Clara en esa doble condición de paisano y de maestro, ¿no? Como paisano, porque los coreanos nos alegramos mucho de sus éxitos, nos sentimos orgullosos de nuestra paisana, y como maestro, en un doble sentido, que sería, por un lado, esa constante reivindicación que ella hace de las matemáticas como algo divertido, y por otro lado, esa actitud tan suya de que a mí me gusta resumir y definir con la única y hermosa y poderosa palabra que es entusiasmo. Así que me gustaría reivindicar a través de Clara lo que podríamos llamar la educación en el entusiasmo, en el sentido de fomentar entre nuestros alumnos, yo añadiría, después de escucharla a ella, a toda la población, la afición y el gusto por las matemáticas, y también añadiría a eso que tenía pensado, la belleza y la necesidad de las matemáticas. Así que enhorabuena, Clara, por ser una matemática divertida, que hace divertidas las matemáticas y sobre todo por tu entusiasmo. Y después, por último, para aclarar cuál va a ser mi posición aquí, decir que esta nace de una doble condición. Yo, por un lado, me considero simplemente un humilde amante de la didáctica de las matemáticas, sobre todo en lo que se refiere a la práctica en el aula. He sido maestro de primaria muchísimo, bueno, toda mi vida profesional, pero también soy un maestro jubilado, que precisamente se jubiló cuando empezaron a aparecer en nuestras escuelas estas iniciativas tan novedosas que quizás sea el signo de los tiempos, todas se nombran con acrónimos, ¿no? ABN, ABP, STEM, STEAN, etc. Lo que quiero decir es que espero
compensar mi falta de experiencia directa en torno a estos temas más novedosos, la teoría de grafos y STEM, con una larga y veterana trayectoria que puede aportar sobre todo reflexiones en el sentido de que me sitúa en una posición muy privilegiada para entender lo que yo llamaría el encaje de toda esta temática STEM dentro del más amplio abanico, el más amplio espectro que es la historia de la didáctica de las matemáticas, ¿no? Y que esa historia yo considero que tiene dos pilares fundamentales en los que se van a basar mis intervenciones más concretas, que son, por un lado, la relevancia del papel del maestro, como decía Clara, los primeros influencers, ¿no?, que tenemos, y en el sentido, perdón, cuando digo maestro me refiero a enseñantes en general, incluyo también, por supuesto, a profesores de instituto y demás, ¿no?, en el sentido de que los maestros somos, en último término, los encargados de trasladar siempre la teoría a la práctica y de alguna manera, convertir esa teoría en actividades para el día a día en el aula. Y en segundo lugar, también generar a través de esta experiencia práctica lo que se llama comúnmente metodología o didáctica, pero a mí me gusta más llamar cultura docente, y para huir también de las grandes palabras de nuestra profesión, me gusta simplemente llamarlo maneras de hacer en el aula, porque para mí la manera en que el maestro plantea una actividad matemática puede ser en muchos casos mucho más interesante que el propio contenido de la actividad. Bien, esta era, en resumen, mi posición, que se parece mucho a reivindicar eso de una cierta apelación a la memoria de la escuela, con una frase que yo había escrito que decía: nada es definitivamente nuevo y todo suele venir de lejos. Lo que pasa es que eso es lo que yo tenía en mi cabeza antes de escuchar a Clara. Ahora ella ha revolucionado muchas cosas ahí dentro de mi cabeza. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Sustanciosa la intervención de un poeta, porque Manuel, hay que decirlo, es poeta, además de o como consecuencia de ser maestro. Camilo. Como yo suelo decir, las palabras del afecto siempre son muy exageradas. Bueno, tú te las mereces. Es amigo. Camilo, tuya la palabra. Buenas tardes. Yo primero Buenas agradecer a la organización, a José María, que me invitara. Yo estoy aquí en la condición de un profesor de secundaria y fan de Clara y de muchos de los nuevos divulgadores de las matemáticas que están haciendo un trabajo. Yo de verdad creo que tenéis una agenda que no sé de dónde sacáis el tiempo, si es que sois hiperactivos, porque estáis en todo trabajando, y luego además lleváis vuestra faceta investigadora y trabajando y con muchos éxitos. Me sumo a las palabras de Manuel. Saludo también a los compañeros, a Manuel, a Víctor. Fundamental esta llamada que nos hacéis los divulgadores, que os preocupáis del tema de la enseñanza de las matemáticas, porque bueno, sois nuestros influencers, sois como nuestra tarjeta de presentación y ahora sois famosos y famosas en vuestra aportación. Los que teníamos como referentes a Carl Sagan o a Martin Gardner o a grandes divulgadores de las matemáticas, ahora también podemos tirar de figuras que son cercanas para nuestros alumnos y nuestras alumnas, porque aparecen pues, en redes sociales, en YouTube, en la tele, en la radio, en los podcasts. Y esto para nosotros desde la escuela es un revulsivo muy importante, ahora que vivimos esta aparente edad dorada del prestigio de las matemáticas, que yo coincido con mucho de lo que dice Clara. Muchos de los compañeros que yo tengo estudiamos matemáticas con ideas de terminar siendo profesores de matemáticas. No existía la posibilidad de ser profesor en secundaria si no eras licenciado para opositar, pero por lo que sea en el sistema educativo español, para terminar siendo profesor de matemáticas tenías que pasar por estudiar una licenciatura de matemáticas que no te prepara para nada en ser profesor. Te enseña, pues bueno, que las matemáticas son muy bonitas, que son duras también de aprender, porque cuando llega uno
a este fenómeno. Perdón, tengo que... Un segundito, ¿eh? Solo un segundo, perdón. Bueno, mientras vuelve Camilo, pues le damos la palabra a Manuel Álvarez, después la retoma Camilo. Manolo. Buenas tardes a todos. Camilo, yo creo que mejor que siga, ¿no, José María? Bueno, Perdón, es que creía que iba a tardar Está un aquí poquito ya, está más. aquí ya. las cosas del directo, perdón. Vamos, venga, Camilo. Nada, terminando. Y está por terminar y recoger un poco el guante de lo que nos ha dicho Clara con respecto a las matemáticas de género y el enfoque de género. Está mal que nos hagamos autopromoción, José María lo sabe, en nuestro centro tenemos un proyecto muy interesante que se llama Cortos Inclusivos, en el que pues, los alumnos y las alumnas tienen que hacer cortos basados en biografías de mujeres matemáticas. Y Clara está en uno de estos cortos para este curso, en el segundo año de nuestro Festival de Cortos Inclusivos. Así que, bueno, en la postura en la que trabajaré o intentaré defender está que desde muchos aspectos de las matemáticas y de los profesores y profesoras de matemáticas de secundaria recogemos ese reto que nos planteáis los divulgadores y divulgadoras de las matemáticas y que intentaremos o intentamos al menos ser los representantes de esta función de divulgadores en nuestro centro. Por lo demás, yo creo que termino... Muy bien, Camilo. Después tendremos ocasión de interactuar. Damos la palabra a Manuel Álvarez para una primera intervención. Buenas tardes de nuevo. Encantado de estar aquí. Clara, quería hablar contigo, pero vamos, no ahora, eso no. Y seguir hablando. O escucharte mejor, ¿no? Cuando José María me dijo, vienes, yo, ¡ay, con Clara, voy, me apunto, ¿no? Hoy a las 4 me he tenido que ir a la playa a pasearme porque ya estaba nervioso, estaba demasiado nervioso. Qué exagerado. He ido a oxigenarme porque lo necesito. Todo eso para decirnos que está viva al lado de la playa. Claro, no, solo eso. Lo demás me da igual. Qué envidia. Y además casi es verdad, ¿no? Bueno, qué envidia, verás. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Y yo quiero plantear las cosas en 3 líneas, por lo menos hablarte de 3 aspectos, Clara. Sí. Una, yo le llamo el vástago, lo que tiene que crecernos, ¿no? El sting en inglés, vástago, pues yo tengo la orquídea, lo que me sale, la flor que tiene que salir de la orquídea. Ciencias, la matemática, la tecnología y la ingeniería, ¿no? Y tenemos que criarlo, hacerlo crecer sí o sí. Clara ya sabe que un 10% del PIB está dentro de las grandes tecnologías y el futuro de esta sociedad depende... Un 10% en las matemáticas solo. Hay un 10% ¿no? Del Producto Interior Bruto, sí. Necesitamos, para una sociedad mejor, manejar bien las tecnologías, porque esta sociedad crece entre otras cosas por los avances tecnológicos. Además de... Y tenemos un gran problema. Yo voy mirando los institutos míos, en segundo de bachillerato tengo 18 alumnos que estudian dibujo técnico, es decir, 18 alumnos que van a estudiar tecnologías o ingenierías, y de esos 18 solo 2 chicas. En el otro tengo 20, bueno, el otro eran 20 y tantos dibujos técnicos y 4 chicas, del orden, ¿no? Y en el ámbito de los que están en el ámbito de la ciencia y la salud, hay un poco más de chicas, un poco no tan desequilibrado, un poco más de chicas, ¿no? En torno a 2/3 no llega a 2/3, ¿no? Ya está la decisión tomada. Ya está. No hace falta que vayan a la Prebau o la BAU, como quieran. Y es un problema. Sí, claro. ¿Y dónde está? Y yo creo que es bueno focalizar dónde está el problema para ver cómo lo abordamos, ¿no? Y eso es lo que quiero que viéramos un poquito, una de las propuestas que te hago. Es verdad que hay estereotipos que marcan muy claro que vayamos a un ámbito de trabajo u otro, pero contra los estereotipos yo creo que es difícil trabajar, hay que crear. Sí, referente. Si luchamos nos vamos a empezar a pelear, que si esto de aquí, esto de aquí, y además vamos a entrar en una zona gris de ideologías que mejor no. O sea, nosotros somos educadores, no tenemos otra historia, ¿no? O somos maestros, o somos, no sé, o docentes, y hay que huir de eso, hay que crear esa nueva necesidad.
Luego sí es verdad que hay un problema de cómo enfrentan las chicas a las matemáticas, eso que hablaste antes de ansiedad, pero yo creo que eso no es tan grande, ¿eh? Sí es cierto, y está probado que las chicas que están en un segundo, las chicas que están en un alto nivel de conocimiento o de resultados, rendimiento, por moda, fundamentalmente yo creo que moda y estereotipos, se van a los ámbitos de la ciencia y de la salud, ¿no? Y las que están en un segundo nivel no abordan la matemática, no se van hacia las zonas de la ciencia porque realmente hay una ansiedad, hay un desajuste ahí. Está probado, ¿no? Pero yo creo que eso es mínimo. Creo que es más fácil que ganarnos que esté de moda la ciencia, ponerlas de moda. Y que esta sociedad asuma que necesitamos científicos sí o sí, como asumimos hace 2 años que nos teníamos que poner mascarilla. Y se hizo. La sociedad cambia y toma y apuesta por cosas y tenemos que hacerlo. Es un debe, más que incorporar el ámbito socioafectivo o el ámbito de la ansiedad en matemáticas, porque eso crea demasiado ruido. Creo que es bueno, pero crea ruido. Muy bien. Esa es la primera parte, ¿no? Estupendo. Sí, José María, tenía 2 cosas más, pero yo si quieres corto. Brevemente. Brevemente, tú sabes que es imposible. Apúntala y ya después vamos debatiendo sobre vale, sobre las matemáticas que queremos, corto mucho. No voy a hablar más del sentido del socioafectivo, aunque creo que es necesario lo que se aborda, romper con los mitos de las matemáticas, romper con las barreras que tiene, romper con la mentalidad que tenemos sobre eso. Eso es necesario, sí. Cooperar, trabajar desde el error, esas cosas están bien hechas. Lo que pasa es que yo creo que el nombre que le ha puesto Manuel sobre entusiasmo por las matemáticas me parece más adecuado que socioafectividad, por el rechazo que provoca. A mí, yo voy al fondo, pero en fin, luego tengo que trabajar con los que tengo que trabajar. Lo otro que planteaba era la matemática que nos viene. El Real Decreto del 243 apuesta en bachillerato, primero bachillerato, es verdad que por fin mete grafos, enhorabuena, Clara, por fin. Sí. Pero el segundo bachillerato incorpora la probabilidad, que hasta ahora no se trabajaba en el segundo bachillerato, aunque estuviese, el teorema de Valle, Sí. binomiales y normal, y le da un giro grande a cómo trabajar la matemática. Habla de computacional y de medios tecnológicos. Y se caen cosas como teorema fundamental del cálculo, reglas de la cadena, L'Hopital, elementos impensables ahora, no hace. Algo que es impensable. Yo no sé si creo que el profesorado está utilizando los medios tecnológicos para enseñar, pero no estamos trabajando que los niños aprendan los medios, que utilicen los medios tecnológicos como elementos para aprender y como elementos que tenemos que evaluar. Selectividad o la PAU está cambiando en esa línea, se está ya preparando, se está investigando en esa línea. Mi duda es si eso es acertado o no es acertado. Si no tenemos el profesorado preparado, si vamos a dejar toda la operatividad, tenemos que bajar la operatividad de la álgebra, del análisis y tal, para introducir estos instrumentos. Yo creo que es un salto hacia el futuro, pero ahora mismo es un salto en vacío, o en parte en vacío, ¿no? Esto no se empieza por ahí, ¿vale? Y ahí lo dejo. Lo otro que me preocupaba era, ya no, lo dejo, se vería. Lo otro ya lo dejo para otro día, otro año. No, ahora más adelante. Vale, muy ya bien, está, solamente esas dos. Hecho un planteamiento inicial, podemos interactuar. Y bueno, no sé si Clara quiere intervenir a raíz de las intervenciones de ellos, o planteo ya. Plantéalo tú, sí. Voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿vale? Venga, claro. Vamos a ver, en esa disquisición de el enfoque de la disciplina, de la matemática, de la ciencia, podríamos hablar también, 2 cuestiones. ¿Realmente es viable trabajar en las aulas la competencia, entendiendo la competencia como un ente que engloba lo matemático, lo científico y que aterriza en lo tecnológico? ¿Eso es viable como
como cuestionamiento de la propia competencia STEM, ¿no? Que se ha ampliado hasta la tecnología, la ingeniería. Eso es práctico, eso cala. ¿Y por qué digo esto? Y lo conecto con la segunda cuestión. La disquisición en cómo enfocar la clase de matemáticas, la clase directamente, partiendo de problemas, porque yo como inspector lo que sigo viendo en una amplia mayoría de aulas de primaria y de secundaria es cálculo. Yo no veo un planteamiento que inicia o que parte de los problemas, sí, sino que veo un abordamiento del cálculo con unos niveles de abstracción muy amplios que, por cierto, creo que tratan de paliar o de reconducir los métodos nuevos a los que nos hemos referido, se ha referido Manuel Martín, de la ABN, por ejemplo, en matemática, que se está extendiendo, que se ha extendido mucho en los centros tanto de primaria, sobre todo fundamentalmente de primaria. En secundaria tiene un menor calado este método de ABN. Pero en definitiva, las dos cuestiones. ¿Es viable la competencia desde el punto de vista práctico? Entendida competencia STEM. Por cierto, que Clara tiene el premio Roma en relacionada con esta competencia. Y por otra parte, el enfoque de la clase. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una buena clase de matemáticas que podría ser extensivo también a la ciencia? Bueno, no sé si las preguntas son muy complicadas. Pero bueno, un poco sí, quiero decir, o sea, yo te puedo dar mi opinión, pero como he dicho antes, yo no tengo papeles, ¿eh? Y además sí, yo doy mi opinión ideal, ¿no? Porque luego yo, porque como no soy profesora, pero voy al instituto, cuando llego al instituto digo, esto se debería hacer así, hasta que entro en un aula digo, bueno, y cómo se hace aquí, ¿no? Con 30 personas, cada uno de su padre y su madre, con su problemática y tal, ¿no? O sea, respondiendo primero a la segunda pregunta, que hace, a la primera y segunda cuestión, que no tengo yo la llave, ¿no? No tengo la varita mágica, pero sí que de verdad que creo que la línea que tú has dicho, lo importante es plantear un problema al principio, ¿no? Y decir, bueno, este es el problema, un problema que les resulte cercano, que involucre a cosas que ya han estudiado, o sea, no es que si llegamos al tema de la probabilidad, por ejemplo, como decía Manuel, ya la probabilidad es una de las grandes olvidadas que siempre se ponía al final de los temas y de los cursos, sí, y que nunca se daban, cuando es una de las cosas que yo reconozco que es de las que menos me gusta de matemática, pero que entiendo que las que menos me gusta a mí como matemática, pero que entiendo que tienen que saber, ¿no? Porque además porque las van a usar más y porque les atrapa más, ¿no? En el sentido de que lo ven más tangible, tienen ejemplos más tangibles. Pero bueno, volviendo a el planteamiento ideal, en una situación ideal, con una ratio adecuada y unas condiciones de contornos adecuadas, pues es eso, es plantear un problema. Idealmente que el problema pues no sea solo... Pues si el tema es de límites, que no sea solo de calcular un límite, sino que vaya involucrando toda lo que ya saben de matemáticas de ese mismo curso, otros cursos anteriores, y a partir de ahí montando desarrollando las matemáticas que necesitan. Y en ese sentido, pues para algunos temas, por ejemplo, si se dispusiera de la posibilidad de GeoGebra, de usar GeoGebra, pues mucho mejor. Primero, pues no sé, se me ocurre un ejemplo. Si tú quieres explicar sistemas de ecuaciones lineales, pues de 2 ecuaciones, ¿no? Para los más pequeños, o de más ecuaciones para ya los más mayores, pues al fin y al cabo un sistema con 2 incógnitas son rectas. O sea, cada ecuación lo que hace es representar una recta del plano, ¿no? Y lo que tú estás buscando es dónde se cortan esas rectas en el plano, y eso se puede ir viendo y cómo variar para que jugar con GeoGebra. Y digo, bueno, pero es que me interesa que la solución sea esta, ¿qué trampa hacemos, no? Y entonces trampear en algún sentido, enseñarles a manipular el objeto matemático para conseguir lo que ellos quieren, pues contando con la complicidad de que no es todo es tan riguroso y que uno puede trampear un poco como llamando a su complicidad, porque cuando vean las rectas y cuando vean cómo se soluciona, que al fin y al cabo lo que están buscando es puntos de corte, primero tocan el problema. Yo digo, si las condiciones, es que me da mucho apuro decirle esto a los profesores porque yo sé en qué condiciones trabajan muchos profesores, si las condiciones del aula son adecuadas y tal, y tienen medios, ¿no? De primero plantear problemas, luego ver algo gráficamente, no todo se puede ver gráficamente, y luego con rigor y con tranquilidad instalando los conceptos abstractos o no, porque hay cosas que no son tan abstractas en el alumno. Eso sería lo ideal, y que el alumno viera de dónde sale, no que lleguen y digamos un día, bueno, te voy a enseñar a multiplicar matrices. ¿Qué es una matriz? ¿No? O sea, ¿por qué quiero yo tener los números ordenados en una caja? ¿No? ¿Qué interés tengo? ¿No?
Pues bueno, yo hablo mucho de grafos, pero es que yo creo que, no que crea que los grafos son la solución a todo, pero pues un grafo, ¿no? Eso es un grafo, se representa con una matriz. Si permite, Clara, yo creo, por ejemplo, el GeoGebra se está utilizando ya mucho en los centros, ¿no? Sí, lo A sé, mí el por eso error he me dicho parece utilizarlo en segundo bachillerato y no en niveles más bajos. Ah, no, eso Cuando pues, se hace un análisis de sistema de ecuaciones, es donde tiene que aprender a usar el GeoGebra para esos problemas, o esas tareas más sencillitas abajo. Sí. Y entonces no tendremos problemas. Cuanto antes mejor, ahí estamos de acuerdo. O sea, pero o sea, es que yo creo que el propio, no sé, el propio currículo de matemática es muy miedoso en ese sentido, ¿no? Y yo creo que muchas veces no infravaloramos la capacidad de los niños, ¿no? Yo creo que los aburrimos, fíjate lo que te digo. ¿A qué te refieres al decir que el currículum... Tiene la palabra pedida Camilo, pero me interesa. ¿A qué te refieres, y Manuel también, a qué te refieres al decir que el currículum es miedoso? Pues que se podrían enseñar más matemáticas, bueno, lo que está diciendo Manuel Álvarez, ¿no? Que se podría empezar antes con GeoGebra, que se podía empezar antes a profundizar más en conceptos matemáticos, aunque luego no resolvieran problemas desde más pequeños. O sea, yo lo digo por lo que conozco de mis hijos y otra es, por ejemplo, machacarlos constantemente pues, con los números romanos, que es menos. Adiós los números romanos. Por favor, es que yo nunca he entendido para qué servía aprender números romanos. Bueno, entiendo que se aprendan en historia, ¿no? Porque pues, que puedan leer una fecha, para que puedan leer un siglo y tal, en la clase de historia. Pero yo creo que es muy poco ambicioso, que van muy cortito, cuando tú puedes dar un paso grande, evidentemente, y a lo mejor te sorprendería de lo, bueno, si las condiciones, yo de aquí hasta que acabe, si las condiciones del aula son adecuadas, ¿vale? Porque bueno, ya muchas veces me dicen mucho, ¿tú has entrado alguna vez a un aula? Digo, no, pues eso no se puede hacer en mi aula. Digo, ya lo sé, pero bueno, yo doy lo ideal y ahora, pues claro, yo sé que la parte chunga es la que hacéis vosotros, que digo, bueno, de todo lo que me ha dicho esta, ¿yo qué puedo hacer en mi clase? Tendremos que hablar de en qué grado se puede llevar a cabo. Otra cosa es la tendencia. Tenía Camilo la palabra pedida. Sí, yo varias cosas que han ido saliendo y me llaman la atención. Hasta ahora los grafos aparecían en segundo de bachillerato de matemáticas de sociales dentro de, por ejemplo, las matrices de adyacencia, por ejemplo. Entonces, el alumnado de segundo de bachillerato de sociales, que en principio es un alumnado que ha ido huyendo de las matemáticas, es el único que puede disfrutar del concepto de grafos y de las matrices de adyacencia. Además, en el alumnado de sociales es el único el que se le habla de inferencia estadística, de cómo trabaja con encuestas, es decir, yo que puedo disfrutar de dar clase en segundo de bachillerato de sociales, me encuentro con un alumnado que no estaba en principio motivado para estudiar matemáticas y que es muy agradecido cuando le presentas estos contenidos que están muy pegados a la realidad o aspectos que son fácilmente... Es más, una gran parte del alumnado me dice, y suele terminar el curso así, yo siempre se los advierto, estáis ante la asignatura más fácil que os vais a encontrar en matemáticas, siempre sería, anda ya. No, es verdad, porque es una matemática que está muy pegada a conceptos reales y que, aunque requiere de algunos conocimientos previos, pero entras en campos nuevos en los que te puedes sentir como que entiendes algo sin necesidad de ir arrastrando constantemente esos errores que ibas viendo. Yo creo que la línea de lo que apuntaba Clara, de que muchas veces entras en una clase, te encuentras una alumna que puede no seguir la clase estándar del programa estándar y le planteas teoría de grafos y te sorprende cómo se conecta con la clase, cómo el nuevo contenido es capaz de asimilarlo a su realidad. Otra de las cosas que ha salido en la línea que apuntaba Clara, el uso de GeoGebra para sistemas de ecuaciones. Yo lo uso en un grupo, pero claro, un grupo bueno. Cuando tengo un grupo, entre comillas, de los que podríamos decir más dificultoso, es muy complicado. Al final terminas haciendo una simulación extraña de un problema muy sencillito que pueden trabajar en un folio en el que las soluciones son enteras y a lo mejor hay 1, 2 o 2, 3, para no liarnos mucho, y que al final diga, ¿veis esto aquí? Ahora nos vamos a poner con GeoGebra, pero que no se arme la de Dios en el GeoGebra mientras tú repartes ordenadores o tú te pones con la pizarra digital, que ese día la pizarra digital te funcione, porque en teoría es táctil, pero la mía no es táctil, entonces tengo que poner a un niño en el ratón y a otro tengo que poner en la pizarra. Y uno señala y el otro le da con el ratón al punto que tiene que estar en GeoGebra. Es decir, hacemos muchas veces lo que podemos, pero me gusta también apuntar la línea que dice Clara,
que a veces los programas son un poco ambiciosos y empezamos todos los años por números, todos los años por números, todos los años. Y tenemos que tener ese debate en los departamentos cuando ya nos sentimos cómodos con los compañeros y decir, señoras, señores, compañeros, compañeras, ¿y si en tercero empezamos con estadística? ¿Y si en segundo empezamos con geometría? Y poder dar ese salto en el... Pero claro, para eso tiene que haber un departamento, una idea de personas que se preocupan en una línea de lo que se va a proponer al alumnado desde primero de eso hasta el final. Para eso nos tenemos que conocer, para eso tenemos que confiar, para eso no puedes estar un año en un centro y al año siguiente en otro centro y al año siguiente en otro centro. Hay otro factor también que yo creo que ha apuntado Clara. En la línea del álgebra, en Estados Unidos se empieza con preálgebra ya en cursos anteriores a lo que sería nuestra secundaria. Entonces, empezar a ver regularidades, empezar a notar cómo se da ese salto de las regularidades numéricas para empezar a trabajar con un lenguaje más simbólico y poco a poco introducir el álgebra, hace que cuando lleguen a secundaria no tengas un alumnado que se da de choque primero con las ecuaciones. Y al final, yo creo que lo hablamos el otro día, José María, muchas veces las ecuaciones terminan convirtiéndose en algo algorítmico que le gusta a un perfil de alumnado, porque dice, bueno, el que está multiplicando pasa dividiendo, el que está sumando, pero no saben realmente qué están haciendo. Y llegan a un bachillerato y tienen que despejar, y ya no hay X e Y, hay V, P y R, y ya no saben despejarte de una fórmula porque realmente no han estado trabajando el concepto. Cuando yo he hablado, Camilo, de los bloques de saberes básicos, y me he referido al sentido algebraico, aparece en el currículum de primaria. En el nuevo Real Decreto de primaria aparece el álgebra en primaria. Por tanto, no sé si será fruto de estas nuevas tendencias a las que hablé. Manuel Martín, creo que lo que estamos planteando tiene relación con esas maneras de que tú hablabas, que creo que es una idea muy interesante que nos han apuntado algunos de los participantes. Por supuesto. Es que cuando tú planteaste lo del enfoque, digo, esto es lo mío, digamos, lo de la didáctica, en el sentido de que si buceamos en la historia de la escuela, seguramente encontraremos, sobre todo, quizá en ese sentido tengamos más ventajas los que trabajamos con los niños más pequeños, ¿no? con primaria. Porque pensaba que muchos de los antecedentes de todo esto que estamos hablando estaban ya en la escuela desde hace tiempo, por lo menos yo los he conocido en el sentido de eso de llamarlos problemas que no se resolvían con cuentas, sino que se resolvían de otra manera. Por ejemplo, en los cursos más bajos planteábamos ¿cuántos trozos salen si cortamos un tronco en 2 partes? Y entonces le decíamos a los niños, imagínate que el lápiz es el tronco y tu mano es la sierra, etcétera, etcétera. O todo lo que había en relación con el tema de conjuntos, de teoría de conjuntos, que los que vivimos aquello tenemos la experiencia de que eso pareciera como si una historia de ficción, ¿no? De que cómo es posible que el ministerio en un momento determinado apostara por la teoría de conjuntos, que se parece mucho a esta apuesta STEM que ahora se plantea también desde el ministerio. Podemos hablar de muchos temas, o por ejemplo también de los problemas de combinatorias. Nosotros trabajábamos en cuarto y quinto problemas de combinaciones sin hablarle a los niños de combinaciones en términos matemáticos, pero le planteábamos problemas de cuántas banderas de 2 colores se pueden dibujar o se pueden pintar con X colores, o cuántos partidos de fútbol se pueden organizar con tantos equipos, o cuántas partidas de ajedrez, etcétera, etcétera. Entonces, y después, a la hora de representarlo, yo utilizaba con los alumnos grafos para las partidas de ajedrez, por ejemplo, vértices y aristas, y yo no me planteaba que estaba haciendo teoría de grafos. En ese sentido es lo que yo quería decir, de que si buceamos en la historia de la escuela, yo creo que, repito, en ese sentido tenemos quizás más ventaja los que hemos trabajado en primaria, sobre todo en los cursos bajos, ¿no? Pero también yo tengo aquí subrayado con letra mayúscula lo de el aprender a pensar, porque esa es una de mis tesis, ¿no? Digamos, eso de enseñar a pensar como idea transversal, o la asignatura del pensar que decía Clara. Por cierto, la idea que voy a presentar ahora parte del nombre de Clara,
porque a mí me sugiere aquello, me remite a aquella sensación que tenemos la gente de ciencias y de matemáticas, que nos sentimos como nerviosos, incómodos, cuando vemos que las cosas no están claras, ¿no? De manera que yo creo que podemos convertir eso en la premisa y en el lema para afirmar rotundamente que cuando hablamos de didáctica de las matemáticas, lo más importante es tener las ideas claras. Una de estas ideas claras es precisamente el aprender a pensar. Que yo lo suelo plantear de la siguiente manera, diciendo que cualquier maestro que se plantea dar una clase de matemáticas siempre se va a encontrar en la tesitura de si se trata de enseñar matemáticas o de enseñar a pensar. Puede parecer que es muy simple, pero hay maestros que están convencidos de que, puesto que enseñan matemáticas, automáticamente ya están enseñando a pensar. Y eso no tiene por qué ser una relación tan automática. Permitidme un ejemplo muy de primaria. Imaginemos al maestro que está enseñando a sumar a sus alumnos con la estrategia tradicional de contar con los dedos, 8 más 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Esta estrategia ha tenido mucho éxito en las clases de los cursos bajos y no nos extrañaría que siguiera teniéndolo, en el sentido de que es una estrategia que proporciona al alumno una herramienta muy segura y fiable. Es decir, el alumno raramente se equivoca cuando cuenta con los dedos, con lo cual el maestro está tentado de pensar que bien, mis alumnos ya saben sumar. Sin embargo, desde el punto de vista del aprender a pensar, todos sabemos que esa estrategia no tiene mucho recorrido, tiende a lo mecánico, ¿no? No voy a insistir en ello, pero ahora imaginemos que el maestro ha planteado la misma actividad de otra manera. Ha planteado, vamos a jugar a acertar. A ver quién acierta cuántas son 8 más 7 y no podemos contar con los dedos. Entonces los alumnos dirán 13, 14, 15, 16, 6. Después el maestro dice, vamos a comprobarlo. Y ahora sí cuentan con los dedos para comprobar que son 15 y para pensar quién lo acertó, quién estuvo cerca o quién no tenía ni idea, como el que dijo 6, ¿no? Quiero decir que este pequeño ejemplo de jugar a acertar se puede extender y ampliar a todas las operaciones tan habituales que se hacen en nuestras escuelas, que se refieren a las cuentas típicas de sumar, restar, multiplicar, dividir, decimales, etc. Ahí también podemos quitar la parte mecánica de aplicar un algoritmo que se ha aprendido de antemano si lo hacemos desde el jugar a acertar, o en este caso más concreto sería desde el cálculo aproximado, es decir, poniendo el cálculo aproximado como la primera y más importante actividad de cálculo desde el primer momento. Es decir, diciendo a los alumnos que antes de coger el lápiz se acostumbren a pensar cuánto más o menos va a dar la cuenta. Lo que quiero decir en definitiva es que hay dos maneras de entender la didáctica de las matemáticas. Una, la de apostar por un cálculo exacto para lo que se le proporciona al alumno un algoritmo, sea contar con los dedos, sea cualquier algoritmo, y otra que es que no importa tanto el resultado, sino digamos, las sucesivas intuiciones y aproximaciones que va realizando el alumno para, desde las ideas previas y sus errores, construir el aprendizaje. Eso que normalmente llaman constructivismo, pero a mí me gusta más que se llame enseñar a pensar, como decía Clara. Y yo lo que me planteo con las actividades STEM es si esta tesitura va a seguir siendo válida. Es decir, si el maestro que se propone enseñar STEM se va a encontrar en la misma tesitura, enseña matemáticas o enseña a pensar. Y eso a lo mejor no está tan claro, porque también puede haber maestros que dicen, yo es que enseño STEM, por lo tanto ya estoy enseñando a pensar. Y eso no es tan mecánico y tan eso. Eso es lo que... Precisamente esta idea tuya que acabas de desarrollar conecta con una idea que yo le he leído y le he escuchado a Clara en muchas ocasiones, que es las matemáticas como juego. Y que alguien puede entender de un enfoque, la matemática, la ciencia como juego, con un enfoque superficial. Y tal como lo ha planteado Manolo, para nada es superficial, ni mucho menos. Es un enfoque bastante profundo, ¿no? El jugar con las matemáticas, ¿verdad, Clara? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo yo también antes, bueno, en algún sentido mejor dicho por Manuel,
que está más lúcido para hablar, es empezar a explorar las matemáticas y luego a partir de ahí construir el lenguaje formal si procede, ¿no? Depende del curso, ¿no? Puedes jugar con niños y con grafos desde pequeñito o incluso con matrices, ¿no? Porque la matriz de adyacencia de un grafo la hace un niño de 4 años y le enseña a decir cuenta cuántas rayas van de este punto a este punto, bueno, y sobre todo si son grafos simples, son unos y ceros, y lo hacen. Claro que lo hacen y bueno, no vas a enseñar a multiplicar matrices, ni falta que hacen, ni siquiera tienen que, yo sí le llamo matrices, ¿no? O sea que sí que esa es no es jugar, es explorar más que es jugar. Bueno, porque jugar suena despectivo cuando jugar, pues para mí no debería serlo. A mí me gustaría, pues una cosa que ha dicho Camilo que me parece muy interesante, bueno, todo me parece muy interesante, pero que estoy absolutamente de acuerdo es no empezar con los números, por favor. De hecho, es que no hay por qué empezar con los números, se puede empezar con un montón de cosas. Y yo estoy preparando ahora, por ejemplo, un libro, ¿no? Para una editorial que para las nuevas matemáticas, las matemáticas generales, y las cálculos, o sea, la parte que le llevamos el cálculo matemático, son funciones y tal, se han ido para el final. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si el libro lo hago yo, lo hago con mi índice. Y me han dicho, como tú quieras. Digo, vale, pues, bueno, luego evidentemente el profesor que vaya a usar ese libro de texto, si lo usa en bachillerato, puede alterar el orden de los temas y tal, ¿no? Pero yo lo he puesto, ha sido un poco como, Camilo me mantiene como rebeldía. Digo, pues no, vamos a empezar pues por la probabilidad, o sea, por la probabilidad, no, perdón, por la combinatoria, vamos a aprender un poco de teoría de conjunto, vamos a aprender grafos, vamos a aprender principios del palomar, cosas que son muy tangibles y que te van a animar, que luego las voy a utilizar cuando hable más adelante, te voy a tirar de estos conocimientos y por supuesto detrás viene la estadística. ¿Por qué? Pues porque por lo que has dicho, es bueno que lo ha dicho Camilo, no lo voy a repetir, ¿no? Porque son realidades más cercanas y son cosas que van a utilizar más. Evidentemente, si alguien va a estudiar informática, si alguien va a estudiar una ingeniería informática, si va a estudiar matemáticas, pues necesita el rigor y tal, pero bueno, también necesita que, o sea, lo que no puede pasar es que mis alumnos que llegan a la escuela de informática, que son muy buenos en cálculo y saben hacer integrales y saben tal, no sepan entender una estadística, no sepan hacer una inferencia. Porque digamos de la parte esta más dura, si queréis llamarlo de alguna manera, nos vamos a encargar en la universidad, pero que me está dando una cultura general matemática. En ese sentido yo ahí con Camilo voy a muerte de no empecemos con los números, vamos a empezar con cosas, claro que tienen que dar números, claro que tienen que dar pensamiento algebraico, pero no tiene por qué ser el principio del curso, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he hecho mi pequeña revolución y digo, si lo hago yo, el índice es como yo quiera. Y claro, me han dicho, pues vale, porque luego habrán pensado la historia, porque luego los profesores lo van a dar como les dé la gana. Vale, pero yo me niego a hacer el orden de siempre, es mi pequeña revolución. Y luego, no sé si hay una propuesta que, bueno, que no es pública, pero que no es muy cara y que yo no tengo nada que ver con ella, que he descubierto que está hecha en Cataluña, se llama, no sé si la conocéis, que se llama InnovaMaths, que es una web que prepara, como decía antes, preguntaba José María, ¿cómo se enfoca la clase de matemáticas? ¿No? Pues evidentemente yo no soy especialista, no sé, o sea, gestionar una clase de matemáticas. De hecho, una de las cosas que más me gusta desde que me dedico a la divulgación es que, pues yo qué sé, cuento cualquier chorradilla, cualquier concepto de, pues no sé, de telegrafos o de cualquier otra cosa, de geometría computacional, ¿no? Los diagramas de Voronoi, ¿no? Que es un concepto de geometría computacional que los niños entienden desde la infantil, ¿no? Porque eso tiene que ver con qué te toca a ti, qué le toca de enfrente, y ahí el sentido del egoísmo y de la propiedad es fantástico para enseñarles geometría a los niños. Vamos, saben hacer mediatrices sin reglas, ¿no? Saben perfectamente dónde está tu camino y dónde está el mío, ¿no? Es un concepto. Bueno, pues una de las cosas que me sorprende a mí de los profesores y maestros es que yo cuento cualquier cosa, que no sé qué hacer con ellos y ellos, vosotros tenéis la capacidad de hacer un montón de actividades, ¿no? Y en ese sentido, pero hay gente, no todos, ¿no? Pues hay aplicaciones, digo InnovaMaths, pero hay más que lo que hacen es darte la semana, ¿no? Es que, bueno, esta semana vas a hacer, la primera clase va a ser pues de exploración o lo que sea, la segunda le llaman la aventura, que es una, me lo estoy inventando, que igual, o sea, no me lo estoy inventando, existe, quiero decir que la estoy diciendo de memoria y no tengo nada que ver y a mí me parece brillante y no tengo ni idea de cómo se hace eso. Ahora viene la aventura y ahora viene, vamos a afianzar y tal, ¿no? Yo creo que esto se hace por semana, se puede hacer por tema y creo que es fundamental. O sea, que jugar no es malo
y que hay que intentar ser un poco rebeldes en ese sentido de rebelarse. Claro, que esta rebeldía, otra vez, depende de lo que, como decía Camilo, de clase que puedo dar una clase de GeoGebra estupendamente y otra que tengo a uno con el dedo en la pizarra y otro, bueno, eso es casi lo de menos, veo que se estén peleando o algo así, ¿no? Casi lo de menos, quiero decir, Camilo, que puede que sea lo menos grave, pero que exactamente, me perdí un poco el discurso de ser No, un poco... de todas maneras, Clara, yo es que diría que, y ahora doy la palabra porque la tienen pedida los tres, yo diría que lo importante es tener claro un enfoque, unas maneras. Y una preparación, que es lo que yo iba a hacer. Efectivamente, y después ver cómo se aplica en cada uno de los contextos y las situaciones en las que nos encontremos, pero hay que tener un determinado enfoque que no se pueda aplicar de manera igual, idéntica en todas las circunstancias, y habrá veces que incluso no se puede aplicar porque las circunstancias no nos lo permitan, pero al menos tener unas maneras de hacer, un enfoque de la matemática. Como tienen pedida la mano, empezamos por Manuel Álvarez. Ahora, Manolo. Perdona, buenas. Yo era por apuntar algunas cosillas de las que han ido saliendo que me crea. Yo creo que ese enfoque y ese uso más intuitivo se puede hacer mucho en los niveles bajos, que es donde hay que atraer. Es decir, la decisión del dibujo técnico que he dicho en segundo bachillerato no es baladí. O sea, ya en cuarto de eso han decidido qué van a hacer. Ya hemos roto la baraja. Es decir, ya o es de matemáticas o no es de matemáticas, ¿no? Y pasaba en segundo dibujo cuando yo estudiaba, ¿no? Fuera de hacer límites o no hacer límites. ¿Dónde hay que trabajar eso abajo? Evidentemente. Yo no metería álgebra antes, ¿eh, Camilo? Y los americanos, además, cuando tú ves los resultados que tienen, cuando nuestros niños van allí a estudiar y tal, y ves cómo van en el álgebra, mejor lo dejamos, ¿no? Estamos muy por encima de eso, ¿no? Otra cosa es trabajar en test así, ¿vale? Y con Manuel comparto lo de aprender a pensar y lanzo no sé, algo contra los maestros, contra los profesores. Yo soy profesor, he sido profesor de matemáticas. A la mayoría nos gusta enseñar matemáticas porque nos gusta mucho las matemáticas. Pero que los niños aprendan matemáticas, disfrutar de que el niño aprenda matemáticas, ya esos son menos. Y eso es algo que hay que cultivar, hay que crear. Y yo lo veo, es decir, cuando yo visito clases magníficas, visito clases buenas, tal. Pero algunas, preguntan por ahí por algún instrumento, yo uso un instrumento, pero vamos, luego si queréis contestamos. Sí veo que muchos están en una situación de que enseño matemáticas, ¿no? Y no estamos enseñando matemáticas. Porque entonces estoy con Manuel, enseñar no es que aprendan ellos a trabajarla, a ver la ilusión que le despiertas al alumno cuando ha descubierto algo, cuando sabes resolver algo. Eso es lo de chapó. Y por ahí estoy con Manuel. En cuanto al orden del temario que comenté Camilo, yo ya me peleaba y dejé hace 14 años de dar clases, ¿no? Antes, con los números, con los dichosos números. Todo el primer trimestre trabajando números, por Dios. Si es que no lo trabaja nadie. Castillos de fracciones, que siguen trabajando ese castillos de fracciones. Yo que todavía estoy esperando que se bajen de... Es decir, y luego, evidentemente, si luego estoy yo en estadística trabajando números, sumando valores, hacer cálculos medios, cálculos de promedio, es decir, más trabajo que números, si ahí está todo. ¿Por qué no me lo llevo al principio? ¿Por qué no me llevo parte de la matemática que son más atractivas, como puede ser estadística, cálculo, porque son más cercanas? ¿Por qué no me lo llevo al primer trimestre? ¿Por qué no lo llevo a cursos pequeñitos? Tengo que enamorar. Si yo, ese valor, ese sentido que yo tengo en la matemática, tengo que dárselo a ellos, tengo que sacárselo. En ese sentido yo, Camilo, vamos, sí o sí, además lo aconsejo, es romper con esa dinámica y con esos libros que tiene todo, hasta enero, trabajando números, pero no en primero, en segundo y en tercero, y ya, bueno. Y por supuesto, otra cosa, Camilo, que estoy contigo, el temario de bachillerato, de segundo bachillerato de Ciencia y Humanidad, es de chapó, es el que tiene que estar estudiando los de ciencias también. Es que van los chicos a estudiar y, bueno, saben muchas cosas de la matemática de análisis y no tienen ni idea de diferencia ni de estadística en este mundo. No en el siglo XIX, en el siglo XX. Yo, Clara, comparto contigo, soy de fundamental. No, ya sabes, no soy de estadística, ¿no? No hago más chistes. Pero, a esta altura del siglo, manda la estadística. Muy bien. No se me escucha, perdona.
Perfecto, Manuel, muy bien. Aportaciones muy interesantes. Camilo. Iba Manuel Martín antes, ¿puede ser? Bueno, pues Manuel Martín, me da Manuel igual. es que no ha bajado la mano, como No, yo. Entonces iba yo, perdón. Vale, vale. Nada, yo, mira, aprovechando que está Clara, porque podría haber utilizado, os voy a hablar de recursos que yo utilizo en clase de divulgadores. Entonces, muchos años he utilizado un ejemplo que venía en 2 libros de John Allen Paulos, y uno es El hombre numérico y otro era Una vez el número, y en algunos de ellos para introducir el teorema de Bayes en cursos inferiores donde teóricamente está prohibido trabajar el teorema de Bayes, que sería, por ejemplo, cuarto de eso. Pero claro, si tú no le llamas a eso teorema de Bayes, el alumnado lo encuentra atractivo y lo encuentra llamativo, como y ahora, antes de seguir avanzando, quiero comentar que esto me lleva a una charla de Clara sobre anumerismo que tiene en YouTube, en una charla en un instituto, y entonces en uno de los momentos nos hablas otra vez del teorema de Bayes con respecto a los falsos positivos y los falsos negativos en test cuando se habla de una proporción muy pequeña. Y a esto voy con la idea de lo que estábamos viendo. Los temarios nos restringen mucho, hay una presión curricular para que el profesorado siga ese temario y esa inercia. La inercia nos hace sentirnos muchas veces seguros también al profesorado, que no siempre la tenemos todas con nosotros, cuando las familias también, el alumnado y todos los demás te dicen, bueno, ¿dónde está la regla de 3? ¿Y dónde está esto que tú le has llamado de esta manera? ¿Y cómo? Y las matemáticas, y ahí coincido en todo, desde Manuel Martín a Manuel Álvarez, lo importante es qué maravilloso es cuando ese alumno, esa alumna te dice, lo encontré. Y qué maravilloso es cuando además te propone soluciones alternativas que tú ni habías pensado para un problema, y lo hace. Solo hay que darle la oportunidad al alumno, a la alumna de centrarse en situaciones problemáticas un poquito más abiertas de lo que es un problema simplificado, para darte cuenta de que el alumno o la alumna lo tiene. Hay una de las intervenciones que he visto en el chat, nos hablaba de esto, y es la formación del profesorado. La formación del profesorado es fundamental, y hay un grupo, está el profesorado y los especialistas en didáctica de las matemáticas, de los cuales el profesorado de secundaria que hemos salido, o te has formado por tu cuenta o no has tenido la oportunidad de entrar en contacto con la didáctica de las matemáticas a un nivel mayor. El profesorado en primaria sí tiene formación en didáctica de las matemáticas. Es verdad que los nuevos currículos en profesorado de primaria en cuanto a didáctica de las matemáticas son más endeblitos de lo que era la didáctica de las matemáticas en los grupos anteriores, pero el profesorado de secundaria lo que tiene es, y ahora los compañeros y compañeras que están haciendo el máster, pero el que yo di era el CAP, y tira para adelante y vamos que nos vamos. Si tú después... Precisamente, Camilo, perdona, precisamente Camilo, y ahora si Manuel quiere añadir algo a todo lo que se está hablando, yo me gustaría, porque además nos están insistiendo desde el chat algunos participantes, que abordemos el tema de la formación, siempre en este tipo de actividades, de abordamientos educativos o de abordaje educativo. Surge el problema de la formación del profesorado, y yo me gustaría que abordarais este tema. Si tuvieseis que realizar sugerencias a la Dirección General competente en formación del profesorado de la Consejería de Educación, algunas claves, algunas ideas para abordar este tema. Doy la palabra a Manuel, aclara, y después abordamos el tema de la formación. No sé, Manuel, si querías tú añadir alguna cosa a lo que se estaba hablando. Formación, precisamente sobre formación, José María, es lo que No, pero me refiero a Manuel Martín. Ahora vaya, hombre, Manuel. Que estaba pendiente todavía, hombre, Manolo. Venga, Manuel, perdona. Ahora abordamos ese tema. Venga, Manuel. Yo no es que tuviera la mano levantada, es que la levanté no la dejé, sino en cuanto Camilo dijo no empezar por el número. Es que rápidamente se me vino a la cabeza un texto que he escrito para la revista Redes Dice, que se dedica a un libro
que ya está descatalogado, que se titula Antes del cálculo. Es un libro que habla de las actividades antes del número, y eso para, sobre todo recomendado para el profesorado de infantil y quizás primero de primaria. Es un libro que era, para los amantes de la didáctica de la matemática en los años 70, era un libro magnífico. Yo esa historia la titulo El libro que compré 3 veces, porque lo prestaba, un libro pequeñito con 100 y pico de páginas, que se lee, porque además está lleno de actividades de esas que tú dices, mañana hago yo esto mismo con mis alumnos, que es lo mejor que se puede decir de cualquier libro que nos hable de la didáctica de las matemáticas. Bueno, pues ese libro está ya descatalogado. La última vez que lo compré en el mercado de segunda mano por internet. Eso por un lado. Después, Manuel también hablaba de los libros de texto. Yo veo quizás, no sé si es una impresión que no es correcta, veo a los compañeros de secundaria como muy dependientes del libro de texto y de los temas. Yo recuerdo a mis profesores de matemáticas que había una tradición de que el profesor de matemáticas no usaba el libro de texto. Y quizás los maestros de los primeros cursos en primaria y eso, yo no recuerdo utilizar mucho los libros de texto hasta que empezó el programa de gratuidad, que entonces ya nos planteamos, bueno... Exactamente, Manolo. Si nos lo dan gratis, que para mí tiene aspectos muy negativos, ¿no? Y después, quería comentar una cosa que ha dicho Camilo, que lo he anotado rápidamente. Cuando él dice esa sensación tan alegre que tiene el niño cuando descubre el saber, yo lo añadiría más, también cuando descubre el error, que es tremendamente poético. Cuando tú ves a un niño pequeño que de pronto abre los ojos, ¿no?, y descubre que se había equivocado, eso es también tremendamente importante. Y después, por último, hablar de que, bueno, yo puedo hablar de la importancia del aprender a pensar, pero mucho cuidado, porque la realidad de la escuela es muy extraña en este sentido, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a todos los maestros, todos estarían de acuerdo en afirmar que lo importante es aprender a pensar, como decía Machado. Pero después, la realidad del aula es muy diferente porque existe una variable que se llama tiempo disponible. Y el tiempo disponible a veces ejerce una presión muy grande sobre el maestro, que tiene que elegir y sabe que enseñar a pensar cuesta tiempo, porque es un proceso más lento. Y entonces es una de las cosas que me cuentan los compañeros. Ya yo estoy jubilado, llevo 10 años jubilado, entonces los compañeros me cuentan, dicen, Manolo, es que desde que tú te fuiste, la presión que tenemos es enorme, no tenemos tiempo para nada. Una compañera decía, no tenemos tiempo ni para disfrutar de lo bien que hacemos algunas cosas, etcétera, etcétera. Es decir, que por las circunstancias que sea, ahora mismo hay una presión muy grande en el profesorado, quizás por el exceso de trabajo burocrático, etcétera, etcétera, que permite o que ocasiona que los maestros no tengan tiempo para pensar estas cosas y para enseñar a pensar a sus alumnos. Muy bien, Manuel. Clara, lleva muchísimo tiempo sin hablar. No sé si eso es bueno o malo. Activa el micrófono. No, ya, que no quería ¿cómo se dice? Monopolizar Pero sí. Bueno, yo, como decía, creo que se llama Pedro García, que en el sí. Lo de la formación del profesorado, pero ya lo ha dicho Camilo, ¿no? O sea, claro, es fundamental, evidentemente, no, porque necesitamos la formación de los profesores de primaria y de los de secundaria, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa formación? Incentivándola. O sea, yo siempre digo, vamos, en este problema, o esta situación de desapego de las matemáticas y de miedo y de ansiedad a las matemáticas que tienen nuestros estudiantes, porque la tienen sus padres y la tienen la sociedad y tal, no es española, no nos miremos tanto el ombligo, es una cuestión que le ha pasado a todos los países del entorno. ¿Qué hizo el Reino Unido? No se lo voy a decir de memoria, cuando empiezan las tecnológicas a decir matemáticos. Uno de los problemas más gordos que tenía la Comunidad Europea en 2019, bueno, un problema importante que tenía la Comunidad Europea al final de 2019, antes de que saltara todo por los aires, era, en Europa no hay matemáticos. En Europa hace falta más de 500.000 de matemáticos. O sea, que no es una cuestión española. Pues como decía, ¿qué hizo el Reino Unido
cuando empezó a detectar esto por el auge de las tecnológicas, sobre todo la demanda de personal con altos conocimientos de matemática para las empresas, y además que se lo estaban quitando a la docencia, que es otra cosa que nos está pasando en matemáticas, que nuestros estudiantes de grado de matemáticas no quieren ser profesores, y eso también es una cosa que tenemos que empezar a evaluar. ¿Qué va a pasar? Es que no va a haber gente que quiera, por supuesto, trabajar de profesor en la universidad, porque para lo que nos pagan y con lo difícil que es la carrera para llegar a ser doctor, o sea, que es un problema. Pues como decía, pues lo que hicieron es de la bolsa de los presupuestos apartar una bolsa única y exclusivamente para la educación matemática. Punto. O sea, la única protesta que hubo de los otros partidos y de los profesores y de tal fue que era poco dinero. O sea, no dijo nadie, ay, ¿cómo voy a quitarle dinero a la sanidad para las matemáticas? Le vaya a quitar. No, la única protesta es poco dinero. Y se verá con incentivos. Los incentivos del tipo, lo voy a decir de cabeza, de memoria, porque no lo sé, pero se puede consultar todo, es si tú consigues que un porcentaje superior a no sé cuánto de tus estudiantes se decanten por ciencias cuando llegues al instituto, te voy a pagar más. Si tú consigues que de tus estudiantes en el instituto elijan carreras universitarias pegadas a la STEAM, te voy a pagar más. Y a mí no me parece tan loco. Aquí en España, como desafortunadamente la profesión de maestros y profesores está tan desprestigiada socialmente la mayoría de las veces, ¿no? Porque, bueno, los maestros lo que ganan, no sé cuánto, digo, pues no ganan, o sea, con el trabajo que hacen, que es el más importante, no ganan lo suficiente. Si tú dijeras que le vas a pagar más a los profesores, posiblemente se te van a echar encima. Pero yo es lo que haría. Porque cuando hemos querido ganar un mundial de fútbol, ¿sabes qué hemos hecho? Pagarle más a los futbolistas. O sea, que el dinero es fundamental, primero para incentivar, y es lo mismo que también luego replicaron en Francia, nuestros colegas franceses, nuestros vecinos franceses, para incentivar y, por supuesto, para hacer buenos cursos de formación, que el profesor primero tenga un incentivo para ir económico, porque no, o sea, claro que quitamos todos con mucha vocación, pero que el dinero, que supongo que los futbolistas de la selección española también son muy vocacionales y también se les incentiva con dinero. Con ese incentivo económico, porque me parece muy bien, y luego el incentivo de que el programa, la formación a la que vayan, sea una formación bien hecha. No todas las formaciones, bueno, no sé, yo todas las formaciones que he visto, que yo no he ido he ido a lo mejor como ponente y tal, yo muchas veces digo, bueno, he visto algunos talleres o alguna de esto que le aporta a nadie, ¿no? O sea, no es práctica y tal. Y al final todo pasa, pues como digo, por echar dinero. O sea, si hay dinero para incentivar, para formar, por supuesto que es fundamental, y para tener las aulas. Y otra de las cosas que no se ha hablado aquí, pero no se saca el tema, porque se nos va a ir de madre, es otra cosa que le tenemos que enseñar a los alumnos para mejorar la formación matemática, es a leer. A leer no saben leer. O sea, el principal problema que me encuentro con mis estudiantes es lectura, comprensión lectora. De hecho, bueno, pues ahora en este cuatrimestre, por ejemplo, yo enseño álgebra lineal y numérica, y si les pongo un problema de dada esta matriz, calcular los autovalores y tal, pues para adelante, ¿no? Si yo le pongo un problema con un planteamiento de, pues, el último torneo de LOL, pues el equipo no sé cuánto iba con tantos campeones, y que además estoy aprendiendo a jugar el LOL para poder poner problemas. No, a jugar es muy difícil, ¿no? Yo he dicho que juega el LOL, que no me diga nunca que el álgebra es difícil, porque es mentira, comparado. Pero, y tú le dices, y se los pone y se agobian, y me dicen mis estudiantes de primero de carrera, me dicen, Clara, no nos pongas problemas de leer. Digo, ¿qué significa problemas de leer? Todos se leen y dicen, no, los otros no. O sea, los otros es, coge esta matriz, coge esta función, resuelve esta ecuación diferencial, cuando la parte más interesante, incluso en la universidad, de las matemáticas, consiste en modelar el problema. Eso es lo que hace un matemático. Bueno, aquí hay muchos matemáticos en esta sala ahora mismo. Esa es la parte fundamental, es coger un problema y modelarlo, y sabes que al final te sale una ecuación diferencial, pues casi más importante llegar a la ecuación diferencial que saber resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese problema? Pues de la lectura. Y creo que, no lo sé, igual es que ya soy una vieja cebolleta, pero soy una vieja, no sé si cebolleta, pero no sé si ahora es más difícil que nunca, ¿no? Porque todos
todos hemos aprendido a los contenidos, ¿no? A darle con el dedito cuando no nos interesa y a consumir muy rápido, ¿no? A consumir muy rápido la información. Y eso sí que lo dejo ahí en el aire y hay que plantearse que hay que enseñarle a leer y estar tranquilito, que es una cuestión que ya no es ni de matemáticos. Pues nos aproximamos a la recta final. Yo soy defensor de que las cosas deben cerrarse bien y el máximo tiempo que tenemos son 2 horas y nos aproximamos a la misma. Vale. Manuel, los dos Manueles, Camilo, 3 intervenciones de 30 segundos cada uno, no tenéis más, si no os corto, porque tenemos que cerrar después. Venga. Rápido. Manuel Martín, por orden, venga. Vale. Tienes que poner el micrófono, Manuel. Tienes que conectarlo. Ahora. En 30 segundos, yo no he podido hablar de una cosa que me pareció interesante, que era el papel trascendental del maestro, que hay un capítulo ahí que tenía anotado. Pero yo me voy a quedar con la última reflexión de Clara en relación con cómo conjugar tecnología y humanismo, ¿no? O tecnología y el mundo de la historia, la literatura o la poesía, como dice José María. Yo recuerdo el impacto que me produjo al leer en Busca del grafo perdido la cita de Clara sobre la casa de Asterión, que termina con una frase genial que ella destaca, ¿verdad? Lo creerás, Ariadna, el Minotauro apenas se defendió. Y me gusta muchísimo que ella haga el comentario muy hermoso preguntándose, ¿habrá o hay alguna manera de infligir al lector tanta tristeza en tan pocas palabras? Es decir, yo lloro siempre con esa frase. Y es que cuando yo lo leí, digo, Clara no estaba delante, pero te hubiera dado un abrazo, porque es que a mí me parece que conjuga muy bien lo que yo quiero señalar de sentido a la tecnología unida al humanismo, ¿no? Me parece que pasa Muy bien, los Manuel. 30. Manuel Álvarez, 30 segundos. Sí, bueno, recogiendo un poquito lo de aprender a leer, Clara, a los chicos de bachillerato de ciencias no se le ha enseñado ese tipo de problemas. Los de sociales sí saben porque han estudiado los problemas de método simple, vamos, los de programación lineal, y sí han trabajado enunciados así. A los de ciencias, operar y operar. Entonces, claro, si no lo enseñamos, ¿qué queremos? No va a salir. Y en cuanto a la formación de profesorado, levemente, yo creo que ya está bien, es decir, que hay que trabajar, el profesorado tiene que aprender en el centro, con sus compañeros. Son los profesionales que saben de eso. Lo que hay que buscar es el sitio para que discutan, para que entren en sus clases, observen, apunten y hablen de verdad de la práctica docente. En este país no se habla de la práctica docente. No sé, ya está, José María. Muy bien, buena idea. Camilo, 30 segundos y en relación, recogiendo, papel central del maestro, por supuesto, es fundamental, pero también papel central del alumnado. Recoger y romper una lanza del SAEM Tales, de la Sociedad de Enseñantes de Matemáticas Andaluza, la formación del profesorado, los cursos que hacen cuando preparamos al alumnado para las Olimpiadas Matemáticas, nos dicen, por favor, venid, por favor, apuntaos, porque es que se nos caen los patrocinadores, se nos cae. Y es gente que de verdad son mártires de las matemáticas. Yo de verdad, todo mi reconocimiento para las SAEM Tales. Y otra cosa con formación, didáctica de las matemáticas. Yo no me compete, me has dicho, si fueras de delegación, es que debería existir una carrera para ser profesor o profesora de matemáticas en secundaria. Y esto es fundamental, porque está muy bien que uno quiera estudiar matemáticas para ser científico, pero si uno quiere de verdad formarse en didáctica de las matemáticas, debería tener unos estudios específicos, o al menos estar muy bien o que haya motivación suficiente como para que uno empiece a hacer un máster en didáctica de las matemáticas, que la verdad que es un esfuerzo, pero que nos abre un mundo apasionante de autores, de ejemplos, de lo que nos has puesto hoy, Clara, de los grafos. He trabajado con niños pequeños de primaria también, que se llama la heurística de disponibilidad. Es decir, hay muchos conceptos de verdad que son apasionantes
y que de algún modo, si no entras en ese mundo porque tú quieres, no hay nadie que te motive para entrar. Ya está, fin. No sé si me he pasado de los 30 segundos. No, no pasa nada, no te preocupes, Camilo. Y por último, Clara, un cierre tuyo breve, con alguna Pues idea. nada, no, yo no traigo ninguna idea fantástica, simplemente yo creo que simplemente el hecho de que esto debería hacerse más, ¿no? No nosotros, ¿no? No siempre nosotros, pero que también el profesor ha dado, bueno, creo que lo ha dicho Manuel Álvarez, ¿no? Que los propios compañeros van tan corriendo dentro de los centros que no da tiempo a hablar, y también hay que sentarse a hablar y a discutir y a ver las prácticas docentes y bueno, y lo último, lo que ha dicho ya por Camilo, hay una carrera y un doble grado creo que era la Rey Juan Carlos, que me parece que solo está allí, que es fascinante, se llama Matemáticas y Educación de Primaria, y son gente que estudia un doble grado de matemáticas y para enseñar en primaria. Y cuando me lo contaron digo, wow, o sea, ese, y yo dije lo que tú has dicho, digo, ese y el de matemáticas y secundaria, o sea, formar matemáticos para doble grado de matemáticos y maestros, un doble grado de matemáticos y profesores de secundaria y matemáticos, ya. Muy bien, Clara. Pues mirad, yo creo que ha sido una sesión de trabajo intensa, muy interesante, en la que se han expuesto, y de manera telegráfica voy a decir temas, algunos de los que yo he anotado. Un posible esquema de clase de matemáticas: problema, grafía, abstracción, la abstracción al final, no empezar por los números, por ejemplo. Se ha aportado como recurso innovamás.com y tienen ustedes en el chat la referencia concreta para conectarse. Se ha hablado de la importancia de la estadística y la probabilidad para empezar, de un enfoque más basado en el que tienen las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que incluso el enfoque tecnológico para los alumnos de matemáticas. Se ha hablado de, y antes del cálculo, un libro, antes del cálculo, del papel de los libros de texto, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y como consecuencia de algunas decisiones de la propia administración, del descubrimiento del error, que es importante. Aprender a pensar ha sido un eje vertebrador de todo nuestro trabajo, pero ¿y el tiempo disponible para lo mismo? Lo que requeriría un replanteamiento de los tiempos escolares. Los temarios hay que replantearlos, y habéis aportado muchas ideas sobre lo mismo. La formación requiere dinero, y yo aludo a una idea que Clara hoy no la ha desarrollado, pero que la refiere mucho, y es que las matemáticas es poder. Quien sabe más matemáticas tiene más poder, y las élites lo son, las económicas también, porque saben más matemáticas. Y hemos aterrizado en la importancia de la lectura, de modelar los problemas, que a mí es una idea que me ha gustado mucho, no sé muy bien lo que es, pero me ha gustado la idea de modelar los problemas, el papel trascendental del maestro, del profesor, y vincular las matemáticas y la tecnología, a fin de cuentas, con el humanismo. Así cerramos con esta breve síntesis, permitidme, hecha a vuela pluma y, por supuesto, con muchas imperfecciones, como no puede ser de otra manera. Terminamos esta última webinar de nuestro curso con un reparto estelar. Clara Grima a la cabeza como protagonista, y en el papel, no por ello, no por la importancia de su idea secundario, pero porque han actuado en un segundo plano, de Manolo Álvarez, de Manuel Martín Correa y de Camilo. Con todos vosotros, para nosotros ha sido un placer contar en el día de hoy. Esperamos contar en futuras ocasiones, porque a la vista ha quedado demostrado. Tenéis muchas cosas que decir que creo que pueden servir a muchos de los que se interesen por este tipo de temas. Quedará colgada la grabación en el canal YouTube, Per Secula Seculorum. A mí me da esto un miedo, pero bueno, ahí está. A mí me da esta Per Secula Seculorum, permitirme la expresión latina. Y bueno, pero sobre todo si sirve para que alguien algún día pueda descubrir alguna idea, un libro. El que ha propuesto, por ejemplo, Manuel Martín antes del cálculo, o Innovamás, los recursos que están en Innovamás, pues mira, ya simplemente por eso puede haber servido. Muchísimas gracias, queridos participantes, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Para mí ha sido un placer y yo me lo he pasado bien, que a fin de cuentas era un objetivo de esta tarea. Gracias, Clara.
Gracias, amigo Manuel Martín, amigo Manuel Álvarez y querido Camilo. Mañana pasado nos vemos en el instituto. Nos vemos, José María. Bueno, muchas gracias a todos. Cuidado que va el inspector. No, pero nos trata muy bien. Vale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. Luego.